El presidente Iván Duque es un fiel creyente del viejo refrán que dice que es mejor tener amigos que plata. Eso se nota en la forma como ha logrado que poco a poco aliados suyos, en algunos casos muy cercanos, queden como cabezas de las famosas IAS, las instituciones superpoderosas que se crearon para luchar contra la corrupción, velar por la protección de los derechos humanos y en particular hacerle control al gobierno. Y aunque no es nada raro que un presidente busque tener amigos en los órganos de control, con Duque ha revivido el debate, sobre todo porque ha pasado de ser un mandatario particularmente débil a gobernar sin quien le haga un verdadero contrapeso desde la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Es un debate que tiene todo que ver con usted, con la protección de sus derechos y de sus impuestos. Duque no tuvo que hackear el sistema para lograr tener amigos y aliados en todas las IAS. La Constitución le da a un presidente el poder de escoger la terna completa para fiscal para que la Corte Suprema elija, y la de defensor para que decida la Cámara de Representantes. También puede poner a uno de los tres candidatos para procurador, que lo elige el Senado, y en el caso del Contralor no pone candidatos, pero puede hacer un guiño al Congreso, que es el que decide. La particular cercanía de Duque con las cabezas de las IAS se comienza a entender con el fiscal. Francisco Barbosa es su mejor amigo. Se conocieron hace más de 25 años cuando estudiaban Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Eran tan cercanos que una fuente que los conoció le dijo a la silla vacía que Duque era el del carro y Barbosa el de las tareas. Duque lo nombró primero como su alto consejero para los derechos humanos, con lo que no hubo mucho ruido porque era un cargo de confianza. Pero luego lo ternó para la fiscalía tras derogar el decreto que dejó Santos para que hubiera una convocatoria pública en la conformación de esa terna. La Corte Suprema se fue por Barbosa a pesar de que no solo es amigo del presidente, sino de que no tiene experiencia ni como abogado penalista ni como gerente para estar al frente de una entidad tan grande. La fiscalía es clave en el Estado porque investiga a quienes supuestamente han cometido delitos y eso va desde robarse un celular hasta recibir financiación ilícita en una campaña. Algo que implica todo un andamiaje para recoger pruebas, ordenar allanamientos e interceptaciones, velar por la protección de testigos y un largo etcétera. El poder del fiscal general es mucho. No solo decide cómo se destinan los recursos para hacer todo eso, sino que en algunos casos espinosos puede designar o quitar el fiscal que los investiga o impulsar la apertura de algunas investigaciones. En medio de eso hay al menos dos casos en los que se nota que la elección de Barbosa, siendo amigo de Duque, es problemática. Uno es la ñeñe política, el escándalo por la supuesta compra de votos que lideró en La Guajira el asesinado ganadero Ñeñe Hernández para la campaña presidencial de Duque. Barbosa ha dejado ver en sus declaraciones a medios que aunque hay unos fiscales avanzando en las investigaciones, él las conoce en detalle. Por eso reconocidas ONG pidieron que se designe un fiscal ad hoc, es decir, específico para ese caso, para que Barbosa ni siquiera voltee a mirarlo, pero él hasta ahora ha dicho que no hay ningún conflicto de interés. El otro caso es el de Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Barbosa designó como investigador al fiscal Gabriel Jaimes, muy cercano al exprocurador aliado del uribismo Alejandro Ordóñez y, claro, de confianza de Barbosa. Su fiscalía además anunció indagaciones contra opositores de Duque como Gustavo Petro por su mención en unos audios del Ñeñe, pero resultó ser un globo, y contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por violar una norma de la cuarentena con su esposa, algo que no es un delito. Pero él considera que está haciendo la mejor fiscalía en la historia luego. la procuradora Margarita Cabello no es amiga íntima de Duque como Barbosa, pero gracias a que el presidente la ternó, saltó directamente de ser ministra de Justicia a ser la cabeza de la institución que vigila las actuaciones de los funcionarios, incluyendo, entre otros, a los ministros que fueron compañeros suyos en el gabinete. La Procuraduría es clave como contrapeso al poder del gobierno porque les hace seguimiento a políticas que tienen que ver con los derechos de la gente, como la ambiental, la laboral, la étnica y la implementación del acuerdo de paz. Para cada una, la procuradora tiene el poder de nombrar procuradores que se encarguen de investigar posibles irregularidades, por ejemplo en contratos, y sancionar si es el caso con la destitución del cargo a los funcionarios que encuentre culpables. Es un poder grande además porque un procurador general también puede tirar línea impulsando más unas investigaciones o meterse en unos temas con más fuerza que en otros. Margarita Cabello lleva poco como procuradora y a diferencia del fiscal Francisco Barbosa, aún no toma decisiones que pongan en evidencia su cercanía con Duque. Pero hay mucha prevención por su posible falta de independencia, no solo porque fue la candidata del presidente y ha sido cercana al uribismo, sino porque en su elección en el Senado pesaron mucho las relaciones políticas que ha ido cosechando en su larga carrera pública, en particular con casas políticas del Caribe como los Char.
Una de sus primeras pruebas, por ejemplo, será la investigación que heredó contra el suspendido senador de la U, Eduardo Pulgar, por el presunto intento de soborno a un juez. Ambos son amigos e incluso se les ha visto juntos de fiesta. Además, por venir del gobierno Duque, quienes apoyan el proceso de paz también temen que Cabello, siguiendo el manual uribista, use la Procuraduría para volverse una piedra en el zapato del acuerdo, a diferencia de su antecesor Fernando Carrillo, que lo respaldó. Entre otras cosas porque, bueno, era amiguis de Santos. Con Carlos Camargo, el defensor del pueblo, Duque no le apostó a un amigo íntimo ni a un funcionario suyo, pero sí a un exalumno de su alma mater, la Sergio Arboleda. Y ese no es un detalle menor porque esa universidad es producto de un proyecto conservador cuyos directivos se han ligado al uribismo y al que el presidente le ha dado mucha cabida. De ahí salió Barbosa, pero desde que Duque llegó al poder, su gobierno ha ido cogiendo cara de un prom de la Sergio. El defensor Camargo, además, es un conservador que logró el respaldo en la Cámara de Representantes de partidos de la coalición a los que Duque les dio puestos, como el Centro Democrático, el Conservador, Cambio Radical, Parte de la U y el Liberal. La independencia de la Defensoría es clave porque su función es promover y proteger los derechos humanos en terreno. Y en medio del recrudecimiento del conflicto y del aumento de masacres después de la firma del acuerdo, que Duque ha sido incapaz de controlar, las alertas tempranas que puede hacer el defensor advirtiendo riesgos para la población civil pueden ayudar a orientar al gobierno. Pero el lío es que Camargo no tiene experiencia en derechos humanos y más que su trayectoria pesaron sus vínculos políticos para ponerlo ahí. El ramillete de contrapesos no tan pesados para Duque lo remata el contralor Felipe Córdoba, un político astuto y con vuelo propio que no le debe nada al presidente, pero que está en el cargo gracias a que en la Cámara y el Senado lo eligieron prácticamente las mismas mayorías que hoy son del gobierno. Un contralor crítico es clave porque se encarga de vigilar que la plata del Estado, como la que se ha invertido para atender la pandemia del COVID, se gaste bien, no se pierda y en caso de que se la roben o se invierta mal, recuperarla. Pero hasta ahora Pipe Córdoba no ha sido una piedra en el zapato para el gobierno. Más bien hasta ahora ha sido complaciente, como cuando propuso que el nuevo aeropuerto que quieren construir en Caldas se llame Iván Duque. En la silla hemos contado que tiene línea directa con la Casa de Nariño y, por ejemplo, salió a respaldar al gobierno cuando creció la presión para que revelara los acuerdos de compra de vacunas, dando fe de que sí existían. Pero bueno, el debate sobre la independencia de las IAS no nació con Duque y tiene que ver más con que así está diseñado el sistema. Eso sí, Duque le ha sacado todo el jugo posible y ya ha trasladado su amiguismo a otras instituciones que también requieren independencia, como cuando ternó y logró que eligieran a su amiga del colegio Paola Meneses como magistrada de la Corte Constitucional, o al nombrar a Viviana Taboada, hija de su exministra y embajadora Alicia Arango, como codirectora del Banco de la República, aunque eso da para una historia aparte.